Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos otra semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. El deporte, el medio ambiente, las proyecciones, la música y la gastronomía se unieron una vez más de forma armónica en la 10ª edición del Surf Music and Friends celebrado en Salinas. Pues es muy importante, no solo porque es el 10º aniversario, que es una fecha ya suficientemente reseñable, sino porque especialmente este año los amigos van a estar mucho más presentes que nunca. En las propuestas deportivas del Surf Music and Friends 2023, el Surf Open contó con una participación de gran nivel. El brasileño Haley Batista y la vizcaína Carmen Garay se llevaron la victoria. El Open Internacional de Surf es una parte fundamental, es digamos uno de los platos fuertes del festi, y este año pues ha venido un montón de gente, estamos muy contentos. El socorrismo y salvamento deportivo también disfrutó de las olas en Salinas, con el espectacular Ocean Man, en donde el alemán Lucas von Isser y la española Judith Vergés fueron los ganadores. Ocean Woman es la prueba reina del mundo del salvamento, es por la que se está apostando que entre en los Juegos Olímpicos, como es la natación, la tabla de rescate, el esquí de salvamento y la carrera, todo junto. Izan Egoiguren estrena canal en YouTube y lo hace con Zorioneko, que en euskera significa afortunado, un cortometraje de Guillermo Martins con Izan surfeando en lugares como México. Viaje express de Adura Matriaín a Skeleton Bay, en Namibia, junto a su hermano Iker, Nadia Rostarbe y Guille Gutiérrez. 3 días de mucho surf y muchos tubos que recordarán para siempre. Tim Bonizón vuelve a ponernos los pelos de punta con imágenes terroríficas en 3 de las rompientes más peligrosas de Australia. Terror Bold es una clara advertencia de que el mar siempre gana. Embers es el título del último cortometraje del realizador Shane Kreutzer, con los surfistas profesionales Nolan Raposa y Tyler Gunther, en una odisea en busca de olas. El US Open celebrado en Huntington Beach era la 4ª prueba del circuito Challenger Series y se saldó con las victorias del hawaiano Eli Hanneman y la estadounidense Sawyer Lindblad. El Huntington Beach Longboard Classic sirvió para dar comienzo del circuito mundial de esta modalidad. Los hawaianos Kelly Scaliopa y Kaniel Stewart se impusieron en las olas californianas. Y con esta última noticia nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.